Hola, somos Tangente y ya estamos de vuelta con un programa más. Hoy vamos a hablar de varios temas, pero queremos hacer un análisis así rápido de lo que pasó el lunes, ¿verdad? Que fue la reunión o la manifestación frente a la Corte Suprema de Justicia. Hablar un poco de los bloqueos también del martes que hizo Codeca, también como parte de ese proceso de manifestación que estamos viviendo y que vemos en estos días. Y para eso me acompañan ya Yanely Dabeiva. Yanely, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Bienvenida de vuelta a Tangente. Y Javier Soria, ¿cómo estás? A mí no me vas a dar la bienvenida de regreso. Bienvenido, esta es tu casa. No, pero bienvenidos y qué bueno tenerlos por acá. Vamos a hablar un poco, como les decía, de lo que estamos viendo. La gente está protestando, ¿verdad? Y eso es bueno. Hay diferentes formas de manifestarse, hay diferentes grupos manifestándose y yo creo que eso le da un sabor particular a esto. Yo tuve la oportunidad de ir el lunes a ver cómo estaba la manifestación. Vi una manifestación nutrida, ¿verdad? Algo que creo que me gustaría hablarlo también es molesta esto de mi manifestación es más grande que la tuya, ¿verdad? Que estamos viendo en redes, esta famosa, voy a contar cuánta gente hay, ¿verdad? Cuando Guatemala tampoco es un país que tenga una gran tradición de manifestar, entonces creo que es importante hablarlo. Pero antes de eso, quiero contarles que Piedra Santa, nuestro amable patrocinador, tiene en este mes de septiembre promociones buenas para que ustedes puedan ir y comprar sus libros en las 3 tiendas que están en el Géminis 10 y 2 en Zona 1. La promoción es muy sencilla, si compran un libro tienen 10% de descuento, si compran 2 libros tienen 15% de descuento y si compran 3 libros tienen 20% de descuento, así que hay que ir y aprovechar las ofertas que son solo durante el mes de septiembre para celebrar la independencia. Así que entremos ya al tema. ¿Quién quiere arrancar ahí con algunas impresiones de lo que vieron el lunes? No sé si tuvieron oportunidad de ir o de ver qué estaba pasando. Yo soy como el comentarista, ¿verdad? Dale. O sea, en el partido de fútbol. O sea, Dale. La narración tal vez se la dejo a una experta. Yanely, una ¿qué periodista. pudiste ver en tu trabajo como periodista, digamos, pero también tus impresiones de lo que pasó el lunes? Bueno, yo creo que algo distinto a las otras movilizaciones que se habían dado antes es obviamente el involucramiento de algunas comunidades indígenas, organizaciones sociales y populares. Y es que creo que eso es como lo que hay que resaltar más, que después de pues tantas semanas o un par de meses en los que como que estas movilizaciones eran más de estudiantes, quizá personas de la ciudad, más mestizas, pues ahora sí ya Codeca de manera oficial sí dijo que respalda a estos grupos, respalda sus luchas y se unió a la petición ciudadana de renuncia de el juez Freddy Orellana, de la fiscal general Consuelo Porras y de Rafael Curruchiche. Entonces, creo que a partir de ahí pues vienen todas estas nuevas reacciones sobre las manifestaciones, que cuáles son las correctas, cuáles son las incorrectas, pero sí creo que es innegable que sí su involucramiento le agrega como, al menos se percibe que hay más gente, porque sí fue más diversa esa manifestación, que no sé si llamarlo como tal manifestación, porque cuando uno dice eso piensa que es como protestar en contra de, pero lo interesante del lunes es que no era una manifestación per se en contra de algo, sino era en respaldo a Arévalo, que si recordamos ellos iban a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia. Y fue interesante que lo anunciaron desde hace unos 3 días antes. Fue poco tiempo, sí. Ajá. Fue un fin de semana que lo anunciaron, que en general fines de semana de repente la gente se aísla un poco de redes. Y también la convocatoria un lunes a las 5:30 de la tarde. Después de un feriado, de un fin de largo, digamos. Después como de la calma vienen y convocan a ir. Y sí, Arévalo como que es muy enfático en eso, en que vaya toda la población, que esto es algo que vamos a poner juntos. Y así como un mensaje muy de unidad. Y pues lo sorprendente es que al final sí respondieron a esa convocatoria, que creo que es algo muy positivo, y la vez pasada que estaba acá hablaba un poquito de eso, de que parte de la campaña de Arévalo no solo, o bueno, creo yo, que un win, es que no solo se quedó en ganar las elecciones, sino en como que cultivar ese respaldo, porque al final la legitimidad que tiene con el pueblo es casi que su mejor arma, ¿va?, para combatir todo este sistema que está en contra de Semilla, en contra de él, de que asuman la presidencia y vicepresidencia con Karin Herrera. Entonces creo que lo que pasó el lunes sí comprueba que por lo menos esa comunicación, esa estrategia que están tratando de hacer sí funciona y que pues todavía mantiene cierto contacto con la gente. Eso es bueno, y fue una convocatoria particular, creo yo. Es la primera vez
que un actor, digamos, político de forma institucional convoca, ¿verdad? Creo yo. O sea, porque otras convocatorias han sido por organizaciones sociales o han sido por, pues, algunas más espontáneas o que salen, digamos, lo que vimos en 2015 y de ahí en adelante. Pero en este caso sí fue el presidente electo que convoca a la gente y ojo, no solo convocó de forma abierta, sino que también hubo llamados a ciertos grupos para que se acercaran, ¿verdad? Como hacer una especie de mini instancia de consenso, aunque eso está bien desgastado, ¿verdad? Pero tener ahí gente reunida. Estuvo ahí Rigoberta Menchú, había gente del sector privado, incluso tradicional, y sector privado, digamos, alternativo, reformista. Nuevo, reformista. Había gente de organizaciones sociales, estaban los 48 cantones que hicieron una marcha, ¿verdad? Por la zona 4. Entonces, sí fue una cosa particular, pero ¿vos qué viste, Javier? Sí, primero creo que los tempos los siguen marcando las organizaciones que tienen capacidad de poner un montón de cuerpos en movilización. Y de ahí sí hay que hablar de una movilización porque es gente que no tiene su centro de acción en la ciudad. O sea, estamos hablando 48 cantones, Sololá, Chichicastenango, eran como los primeros que inician las conversaciones de como bloque de sector indígena venir a la capital. No tienen ellos, obviamente, por de dónde vienen, su epicentro de su actividad aquí en la ciudad. Y eso te marca realmente. O sea, uniendo lo que decía Janelli o lo que estábamos comentando antes de comenzar el programa, aquí no tenemos una cultura de movilización. Y siempre hay un problema en ese sentido, desde quién convoca. Pocas personas tienen la legitimidad del famoso quién convoca. Y se tienen que dar circunstancias muy especiales para que la masa de la clase media salga. Que ya no solo la clase media de la ciudad, también vemos en los otros epicentros urbanos que eso sucede. Sin embargo, para que esto sea masivo y exitoso, todavía necesitas que el estartazo te lo den estas organizaciones que tienen verdadera capacidad de movilización. Sí. Y eso venía desde antes de la convocatoria del presidente electo. Ellos marcan los tiempos en ese sentido para mí. Seguramente deben haber habido conversaciones para coincidir ese llamado, pero si ellos deciden no salir, no hay movilización. La cosa no se ve así. Número uno. Número dos, lo que decías y hay que resaltarlo. Aparte de la presencia del presidente de Fundesa, una figura política que ha deambulado y que eventualmente ha encontrado espacio en varios gobiernos, desde la época de Álvaro Colón. Ha estado en los diferentes gobiernos apoyando de alguna forma. Ahora es el principal vocero de Guatemala no se detiene, por ejemplo. Que es una posición que manejaron en coordinación perfecta con este gobierno. Sin embargo, se le vio ahí a la par del presidente del Consejo Nacional Empresarial, Rodrigo Salguero, y es algo positivo. También vimos ahí gente que ha estado en otros movimientos de intento de modernizar el sector privado, como fue ese grupo llamado La Cantina. Miramos ahí a gente como Emilio Méndez, miramos a gente como Harris Whitbeck también. Así que eso creo que es positivo. También de otro lado, digamos, donde ya empieza un poco a flaquear, ya no pongo el cuerpo, pero por lo menos digo algo distinto, es Cámara de Comercio. Cámara de Comercio es la cámara del sector privado más grande de Guatemala, la más vieja. No alcanza para que su presidencia y su dirigencia estén ahí en la plaza, pero tienen una posición mucho más clara que la que tiene el resto del sector privado tradicional, sobre todo en el sistema de cámaras. Que ahí no alcanzó, digamos, el consenso más alcanzó previo un comunicado de CACIF que vimos en ese sentido, sin pegarle el tirón de orejas al Ministerio Público, llamando a respetar los votos. Yo lo veo positivo en ese sentido, pero todavía vemos ahí claramente que los bloques más conservadores y más duros del sector privado tradicional no están listos todavía para dar el paso, que yo creo que... Yaneli decía que era en positivo. No lo sé del todo, o sea, creo que hay un sentimiento de rechazo al Ministerio Público que es muy importante en este caso. No sé si todavía una convocatoria solo en positivo daría para esto, pero es claro el rechazo de la inmensa mayoría de la población y de los sectores del país hacia la figura de Consuelo Porras, Rafael Curruchiche y otros operadores que tienen ahí como Cintia Monterroso y los más visibles. Eso era bastante el corazón de esto. Y después ese llamado que hace el presidente, creo que es una cartucho que no puedes gastar muy seguido, pero en este caso era importante. Y lo otro que me queda un poco de duda, porque no ha circulado como otros recursos legales que sí circulan en chats, no lo he podido ver, el recurso que interponen, donde ahí también creo que hay que hacer un trabajo para arropar mejor al brazo legal de Semilla en este caso, y que de hecho ya es del gobierno electo. Creo que ahí todavía vemos
a profesionales del derecho muy noveles o con poca experiencia en las áreas de litigio o derecho constitucional, y a esa multisectorial que empezamos a ver hay que profundizarla, porque a mí me gustaría ver ahí a vacas sagradas del derecho arropando esto. O sea, realmente se necesitan ese tipo de cosas, porque sí es importante terminar de sofocar. Y que hasta podría ser forma de consulta, ¿verdad? O sea, juntar gente, reunir, porque ojo, claro, los estamos viendo en medios de comunicación. Claro. Un Gabriel Orellana, por ejemplo, que está dando entrevistas en todos los medios de comunicación hablando sobre estos temas. Eduardo Mayora. Fácilmente podrían acercarse a estas personas y consultarles, ¿verdad? Eduardo Mayora, Edgar Ortiz, o sea, Alejandro Balcells, hay un montón de profesionales en ese caso que tienen, pues forman ellos, de hecho, generaciones de profesionales del derecho, que creo que sería bueno en este caso, no interponer el recurso necesariamente, pero mediándolo. Se pueden hacer, por ejemplo, recursos como un amicus curia, donde verdaderamente una playa de ahí de estrellas del derecho guatemalteco te pueden indicar hacia dónde va una corte de constitucionalidad, que lo que vemos es pateando el balón hacia adelante, no está lista todavía para dar un paso, aunque la información que se tiene, y yo creo que hay gestos importantes, no olvidemos el amparo que permitió que hubiera segunda vuelta, no olvidemos que la Corte Suprema de Justicia lo otorgó en definitiva a 2 días antes de la segunda vuelta. O sea, no creo que el estamento jurídico esté del lado golpista, pero todavía necesita un empujoncito del lado social, claramente. Y solo para cerrar de lo que ha sucedido esta semana, el tema Codeca. O sea, Codeca es el ala más dura, digamos, del movimiento social. Además es clase aparte. Ellos salen aparte porque es el lugar no solo que han escogido adentro del sistema político-social guatemalteco. Ellos son claramente la parte radical más a la extrema izquierda, y de hecho su estrategia no ha sido buscar consensos y correrse, digamos, al centro, sino que ha sido con los otros movimientos campesinos e indígenas, ha sido de conquista, ha sido intentar penetrar en esas organizaciones y subir a tener su dirigencia para asimilarlos, y ha sido poco exitosa. O sea, digamos, hay que entender en ese sentido que Codeca viene de un palo tremendo que se llevó el MLP en las urnas. Ahí tienen que tener unas discusiones profundas a nivel de dirigencia del ritmo al que quieren llevar su movimiento ahora. Tendrían que decidir si quieren otra vez tener un partido político, y todavía está claro que no tienen todavía una relación constructiva con el resto de sectores campesino y sector indígena, sino que salen aparte, en parte por decisión también de ellos, pero en parte porque el otro lado también ha hecho una resistencia, digamos, para no ser asimilados dentro del movimiento Codeca. Y también sus formas de hacerlo. O sea, mientras que una fue una movilización, marcha hacia la capital de esto, concentrada en una plaza, con poco impacto en la movilidad, algunos se tienen que tener, y tampoco hay que satanizar eso mucha. De veras, es ridículo este país donde se habla de absolutos, donde no hay respeto a la ley, el automático, las cámaras más rígidas del sector privado, te ponen ahí el amparo como que no estuviera sucediendo un golpe de Estado. O sea, si en algún momento está justificada ese tipo de acciones de movilización, son momentos colorados como es este, pues. Que se han dado. O sea, digamos, lo vimos en el 93, por ejemplo, ¿verdad? O sea, pero es precisamente, o sea, el sector privado tradicional de este país le perdió el pulso. Ellos ya no encabezan esto. En el 93 ellos estaban al frente de las marchas, hicieron un paro nacionales, En cambio ahora están ahí todavía así como, van a salir, creo yo, pero salen a destiempo y salen tímidamente, ¿verdad? Entonces, solo para redondear eso, pues ese es para entender por qué Codeca sale más tarde y sale con esa forma, digamos, que sí hay que decirlo. O sea, obviamente causa un montón de impacto, causa incomodidad, está hecha para incomodar, las cerrar caminos y ese tipo de cosas. Yo creo que no hay que hablar en absolutos, y hay que hablar de en qué momento se está justificado. Yo creo que en este momento se entiende muchísimo más un bloqueo de lo que se podría entender en otros momentos, sin que uno sea fan. Yo vengo, digamos, de trabajar en sector privado casi que toda mi vida. Mi experiencia en otros sectores ha sido mucho menos, y yo entiendo perfectamente que eso cause malestar, rechazo, pero está hecho para eso. Son recursos extremos de gente que siente que no tiene otra forma de hacerse visible y de entender en medio de esto. Yaneli, ponías un tuit ayer, cabal, hablando de esto de esas quejas o esas quejas, digamos, es lo mínimo, y amparos y comunicados es tal vez ya las medidas un poco más fuertes que se generan a raíz de los bloqueos de Codeca. Digamos, se entiende que ahorita hay un punto de coincidencia con algunos temas, ¿verdad? Porque Codeca ahorita lo que está diciendo es respeten el proceso electoral, vamos hacia lo que vamos, aunque vemos ahí pancartas de todo tipo, pero digamos que bueno, son grupos plurales donde hay muchas expresiones. Donde hay un denominador común, digamos. Pero digamos, Codeca ahorita, hasta lo que hubo exacto, pero ahorita hay un mínimo, creo yo, de acuerdo. Y tú me digas, bueno, y sale
la gente a decir esas no son las formas, pero contá un poco sobre eso, ¿verdad? Sí, yo lo que expresaba ahí en Twitter es que ahorita muchas personas, muchos sectores se concentran en cuáles son las formas correctas, incorrectas de manifestar, cuando yo creo que la discusión debería estar más orientada hacia por qué es que están manifestando. Y es que no es tampoco la primera vez en que, como decía Javier, sale el sector privado más conservador a decir, no, esas no son las formas. Como que ya es algo así muy... automático. Sí. Ya muy predecible, se sabe que van a sacar un comunicado en una imagen cuadrada, un par de parrafitos, de ahí ponen un amparo, se los dan el provisional y cuando ya tienen que entrar a... Lo otorga la corte ya cuando no hay bloqueo. Sí, cuando ya no hay bloqueo, pues resuelven, ¿verdad? Quito el micrófono ahí. Gracias. Y pues para mí, creo que esto ya es algo que ha venido pasando desde hace un montón de años. Yo la verdad es que no podría decir cuándo es que empezaron las cámaras a expresarse de esa manera, o los sectores, cuándo es que empezaron a haber bloqueos, o sea, históricamente no lo sé, pero sí recuerdo que, no sé, desde hace muchísimos años, incluso cuando yo era niña, en algún momento como que escuchaba en las noticias que había un bloqueo o algo así. Entonces yo creo que también ya es tiempo de hablar sobre por qué es que pasa esto, porque siempre es el mismo monólogo, o sea, la misma rutina, digámoslo así, de bloqueo, comunicados, amparos, y así es un ciclo. Entonces yo me pregunto si no vale más la pena, o sea, en vez de discutir qué forma es la mejor para manifestar, en solucionar el problema de fondo, que es cabal, por qué es que están protestando. Y ahorita, pues, como decías, ya hay un consenso de cuál es el malestar general que estamos sintiendo como población, que es cabal este intento de golpe de Estado, el detrimento a la democracia, las acciones ilegales del MP, que incluso no es solo un malestar como de las personas de Guatemala, sino que ya se está trasladando a un plano internacional y lo expresan a veces algunas personas de otros países más claro de lo que uno lo puede expresar acá en Guatemala. Pero eso es lo que yo creo que debería estar circulando en nuestra conversación, en la discusión pública. No tanto de, ay, es que ¿por qué están ahí? Y que no es correcto y que no sé qué. Aparte de eso, pues a mí me contestaban en el mismo tweet que pues está bien, que todas las peticiones son legítimas y así, pero que por eso existen las vías legales o ya se consensuó la manera en la que se puede expresar esto. Pero entonces yo me pregunto, ok, si existen estas vías que ya fueron consensuadas legalmente y todo eso, ¿por qué es que no se usan? Uno, yo creo que porque carecen de toda legitimidad. La gente no confía en esas vías para expresarse. Y otra es que yo creo que a veces no son vías tan accesibles, porque ¿qué me vas a decir? Tú tienes el derecho a poner un amparo para expresarte porque te están violando una garantía constitucional. Sí, pero en el colegio no me enseñaron cómo redactar un amparo, no me dijeron, pues mira, cuando te violen una garantía constitucional, tú redactas un amparo así. Siendo que es algo que todavía no es tan accesible para las personas y por eso, pues, acuden a estas medidas más familiarizadas, como que más comunitarias de expresión, que terminan siendo las distintas maneras de manifestarse. Y también siento que esto no solo pasa ahorita con Codeca, sino también mencionaba que, por ejemplo, con las movilizaciones del movimiento feminista, del 8 de marzo, es casi que lo mismo de no, esas no son las formas, pero igual seguimos sin discutir el fondo de por qué es que estos grupos están protestando, o sea, cuál es la mera demanda que están tratando de expresar. Y otra cosa es que creo yo que si estos grupos siguen decidiendo expresarse de esa manera es porque sí se ha demostrado que tiene un impacto, cuanto menos en la conversación. O sea, sí se logra volver un trending topic, la cobertura de los medios hasta es muy fuerte en ese tipo de manifestaciones. Y en cambio, cuando tratan de hacerlo de la manera que sí les gusta, las maneras correctas, ahí sí no ves tanta cobertura ni por parte de los medios, tanto alternativos como los tradicionales. Entonces, como que eso creo yo que da un mensaje también de que el mensaje solo llega cuando es a través de estas formas incorrectas. Justo, y es el punto de que mientras más incómoda resulta la manifestación, pues obviamente más reacciones genera, ¿verdad? Entonces, vamos generando un círculo también que tampoco contribuye mucho al tema de cultura política, pero sí hay que hablar de esa incapacidad de buscar esos mínimos, de entender la molestia que tiene esta persona, de entender la molestia que tiene este grupo de personas, ¿verdad? Y las formas como la expresan, ¿verdad? Que a lo mejor no son iguales a las mías, ¿verdad? Pero es un poco también de formar cultura política que no tenemos. Antes de seguir con el tema, quería hablarles de nuestro otro patrocinador, que es Parismart. Parismart es un protector hepático que sirve para cuando van a salir, a echarse un par de tragos,
se lo toman media hora antes del primer trago y eso les protege para no amanecer al día siguiente con un gran dolor de cabeza, ¿verdad? Para evitar la goma, pues, para decirlo de forma así clara. Muy útil para esos días, ya se acercan los días de fiestas, así que ahí, recomendado ahí para Smart, lo pueden encontrar en farmacias y en Super 24, cada pastillita vale 10 quetzales, más o menos vale 100 quetzales el paquetito y les aguanta para varios fines de semana, porque suponemos que solo se van a tomar un día, ¿verdad? Y pues, tampoco es de abusar, ¿verdad? O sea, no estamos llamando al exceso. Pero hay veces... Conviene, hay que proteger el hígado. Hay veces que la fiesta... no, lo importante es protegerse, pues, para Smart. Así que bueno. Pero sigamos. El otro tema aquí es... Solo, si me permitís. Sí, dale. Hablar de eso de las formas y todo. Aquí nos falta un poco más de cultura de estudios comparados y entender, o sea, ni que en este país hubiera solo aquí bloqueos. Es ridículo porque eso es lo que parece. O sea, si uno lee especialmente sector privado tradicional, porque ese es su tema, de hecho, instalar un observatorio. Yo pensé inmediatamente el meme aquel del de Conreda así viendo las olas. Me lo imaginé así ¿cómo se llama ahora? Ignacio Lejarraga. Me lo imaginé así con su chaleco anaranjado viendo así protestantes. Pero no es así la cosa. O sea, en todos los países del mundo bloquear una carretera es una acción ilegal, pero en todos los países del mundo también sucede, ¿verdad? Entonces, no es tan extraño, no es ajeno, no es una innovación, no es exclusivo de la cultura guatemalteca que uno lo puede atar, digamos, a lo comunitario. O sea, tampoco va así. Tampoco hay que romantizar a esas organizaciones. O sea, se cumple a rajatabla la ley de hierro de las oligarquías de Robert Michels. Decir organización es decir una élite. Hay élites que deciden cuándo salir. No es que la gente en tumulto de repente decide bloquear una carretera. Hay un diseño y alguien decide bloquearlo. Y hay una organización para hacerlo. Entonces hay que tener una medida más justa del tema. Primero, lo que dice Yaneli va a misa para mí. Y es... Esto no sucedería y no tendría legitimidad de un bloque importante de la población si no es porque hay necesidades insatisfechas históricas y que es insensible el sistema político a ellas. Entonces tenemos un problema de fondo ahí. Y no es solo visibilización. O sea, eso tenemos también que tener clara la agenda de reformas para cuando hay una oportunidad. Y por lo menos hay que empezarlo a hablar ahora saliendo de unas elecciones. Ya hay un mecanismo, de hecho, en la ley electoral y de partidos políticos para revisarlo. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que acercar a los votantes con los votados. O sea, parte de lo que tenemos aquí un problema es una clase política, porque el sistema está hecho así, las trampas en el sistema, que son insensibles a las demandas populares y al electorado. Hay que hacer las reformas y en eso hay expertos y podríamos aquí empezar a hablar del tema y se vuelve una tangente, dicho sea el anuncio, muy sabrosa al respecto que hay que tener y la vamos a tener sin duda cuando esté el momento de pelear ese espacio para las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Pero hay que acercar votantes con votados. Si queremos tener el argumento de no bloqueen carreteras, entonces demos ese espacio para que precisamente se canalicen ahí en el sistema político las demandas de cambio. Eso es importantísimo. O sea que todos esos que se van a rajatablas y que es que está en la ley y que no sé qué, sí, brother, pero o sea, vos no vivís en las comunidades donde exactamente, donde cuando llega el Estado es para dar palos, cuando tenés cobros de energía eléctrica que son leoninos, cuando tenés problemas de acceso a agua, cuando tenés industria extractiva que logró su presencia ahí pagando mordidas y que, o sea, toda esa problemática. O sea, si no la gente no haría esos bloqueos. Dicho eso... Y ahorita los tenés manifestando por algo un poco hasta más abstracto. Por eso iba, digamos... Exactamente, y no puedes tenerlo en absolutos. Por eso decía yo que si en algún momento se entiende ese tipo de medidas desesperadas, son momentos desesperados como ahora. Y la otra cosa, que eso también creo que es una crítica que cuando uno la hace le caen palos del otro lado, porque también pareciera como que uno no puede criticar a los sagrados movimientos sociales, especialmente el movimiento campesino, y en especial la Codeca, sí hay una estrategia que yo creo que tienen que ajustar. Porque si bien es cierto que es efectivo y que logra cobertura y visibilización, ese no es tu objetivo estratégico, tu objetivo táctico en todo caso, pero no puedes hipotecar por ese objetivo táctico de la visibilización y la cobertura el estratégico que es seducir a una coalición social que te ayude y se monte en tus necesidades y tu agenda. Y eso no lo ha logrado el movimiento campesino, especialmente Codeca. Al contrario, ahí están las cifras de las encuestas. Las
este tipo de movilizaciones están mal vistas por la mayoría. No estoy viendo si tienen o no tienen razón de fondo. En este caso, como estrategia política, es una estrategia que deberían de revisar, porque han alienado apoyos de esta forma. Si no, y a las pruebas me remito, y los que saben del tema lo saben, ¿por qué Codeca sale solo el martes? Que lo hablamos hace un rato. O sea, eso también hay que decirlo. No se puede nada más callar y todo el tiempo estar como dándole el bombo de la propaganda como lo hace el sector privado tradicional de un lado y del otro lado también endurecer posiciones. Si queremos solucionarlo esto, tenemos también que poner el dedo sobre el renglón en esos temas que pueden ser incómodos. Y las comparaciones molestan, pero digamos yo el otro día hablaba con unas personas de los 48 cantones y me decían, miren, esta es la primera vez que nosotros estamos viendo que la Junta Directiva de los 48 cantones dice vamos a apoyar abiertamente a un candidato, a un político, ¿verdad? Como tal, porque ellos digamos tienen sus... Se nos está... Hubo un sonido ahí del set. No se preocupen, no se ha caído. Sí. No, pero decían, sí hay un cambio importante en... o digamos, es un momento importante el que estamos viendo ahorita. En la forma como los 48 cantones deciden acuerpar a Arévalo. Y ojo, a lo mejor va a ser temporal. Porque tampoco creo que ellos den un cheque en blanco y le digan, bueno, aquí estamos con vos. Claro. Sino que ahorita te estamos apoyando porque hay un riesgo nacional. Y así lo dicen, ¿verdad? Sí. Y después vamos a ver qué pasa. Y aplica, ¿verdad?, para todos los sectores. Exacto, y aplica para todo. Entonces, pero sí es un momento interesante. No sé cómo lo ves, Yaneli. Creo que sí, digamos, el ver a tantos, porque hoy sí vimos tantos sectores o personas distintas reunidas por una sola causa, tiene un cierto sabor particular, creo yo. Sí, o sea, como decía, es importante este momento que estamos viviendo y cabal, sí, creo que todo está en entender que es una lucha por el cuidado de la democracia y de todavía lo que queda del sistema electoral del país, porque sí considero yo que esto es, no sé, si dejamos pasar como sociedad esto, ya no va a haber vuelta atrás. O sea, lo que pasa ahorita, y creo que ya muchas veces se ha dicho, es que la elección de Arévalo pues fue imprevista, porque, no sé, por casualidad él estaba todavía ahí entre los candidatos progresistas y nadie creía que iba a pasar, pero a la próxima yo no creo que el sistema político corrupto vaya a dejar que ningún candidato que no se alinee al sistema participe, ni porque sea así un total desconocido, no lo van a dejar participar, porque no vaya a ser que vuelva a pasar lo mismo, de que el que vaya en 9º lugar en las encuestas resulte siendo el ganador. Suponiendo que se mantiene, digamos, ese control del sistema, ¿verdad? Sí, cabal. Entonces, sí creo que es importante como que varios sectores que de repente no están entre el mero electorado de Arévalo se sumen a este movimiento en defensa de la democracia y el orden constitucional, pero también es importante eso de que una vez, si, pues, imaginando que lleguen a asumir y todo, sí es importante como separar ese fanatismo que algunas veces nos puede dominar, porque sí, no dudo que hay personas que sí creen legítimamente en el movimiento Semilla, que votaron por ese partido y todo, pero sí hacer gobierno ya es algo distinto, porque no es querer llegar al poder, es ya estar en el poder y quiera que no, las decisiones que se toman ahí nos van a afectar como sociedad. Entonces sí, está bien salir ahorita a manifestar todo esto, siempre teniendo en cuenta que cuando llegue el momento en que hagan gobierno, pues hay que ser más críticos, no hay que dejar de fiscalizarlos, de cuestionarles, porque pues para eso es que se están preparando para hacer gobierno y tampoco hay que tenerles como que lástima, ¿verdad? Como de, ay, es su primera vez, o sea... Sí, y ese es un mensaje para también quienes estamos aquí a veces, ¿verdad? Porque, digamos, hay un momento ahorita en el que toca apoyar este proceso, apoyar la llegada de Semilla al 14, la toma de posesión, la transición de poder, y luego va a haber otros momentos donde... A ver, si es que Semilla se monta una agenda de reformas, que yo creo que va a ser inevitable en algún punto, ¿verdad? Sector justicia y otras, reforma electoral, por ejemplo, también van a necesitar ese tipo de apoyos, pero digamos un apoyo racional, un apoyo crítico, ¿verdad? Que es un poco lo que decías. Pero ojo, porque digamos, también como hacer gobierno es quedar mal con unos, quedar bien con otros, no se puede quedar bien con todos, y las organizaciones sociales en ese sentido es donde empiezan digamos, a romper un poco con distintos... Ahorita hay como un consenso mínimo, ¿verdad? Con ciertos temas, pero no creo que se vaya a mantener. El rol de cada uno, ¿verdad? O sea, el comentario de Yaneli es un comentario de periodista y así debe ser. Los periodistas, ese es su trabajo. O sea, van a tener que cubrirlo con honestidad porque su credibilidad está sobre la línea si no lo hacen.
Sí. También, obviamente, hay aquí periodistas en Guatemala que yo ya lo miraba al día siguiente, ya casi que le estaban contando las costillas a Bernardo y que Sí. la conferencia de prensa y así comenzaron y todo. No, hombre, Sí. tranquilos, ¿verdad? Ajá. O sea, es que se ponen en posiciones. Sí. Canal Antiguo ya estaba pidiendo exclusivas de declaraciones de Arévalo. O sea, espera tu turno, sos Canal Antigua, ¿verdad? O sea, que tranquilo, muchacho. Pero entendiendo que ese es el rol de los periodistas, y sin que creo que haya que tenerle lástima, usaba Yaneli la palabra, no sé si es eso, sino un exceso de acomodar a semilla, digamos. Eso no tiene que existir, pero también tiene que existir una madurez que yo creo que no se los puede medir por resultados. Si entendemos el sistema político en Guatemala, está difícil hacer cambios. Creo que este es un gobierno que tiene la misión de estabilizar y empezar un repunte, pero no resultados. Entonces, toda vez tenga una estrategia de comunicar las trabas que hay y tener planteamientos razonables, más que medirlos por resultados, habrá que medirlos por la sensatez de sus planteamientos y por la habilidad de mantener una coalición que haga el repunte de este país viable, porque necesita esa coalición social viable todo el tiempo, amplia, eficaz. Porque este no va a ser un gobierno con varita mágica, eso hay que irlo entendiendo. Yo creo que Semilla necesita apuntalar mucho su comunicación. O sea, ellos se les empezaron a alinear los astros mucho el último mes por todo lo que sucedió, todas las otras candidaturas que no pudieron correr, especialmente después del tema de el que iba en primer lugar ya con la contienda en Lisa. Y a partir de eso empiezan a encontrar su ritmo de comunicación, etcétera. Y después de eso tienen un gran fichaje como estratega de comunicación y de campaña que se llama Rafael Curruchiche. O sea, tampoco podemos medir, digamos, en ese sentido sus capacidades ahorita. Y está en una situación límite, lo cual hace que nosotros mismos, en este caso entendiendo lo que se juega, y me parece atinadísimo lo que dice Yaneli respecto a que gente puede no ser muy simpática a Semilla, pero por lo menos aquí lo que estamos defendiendo es alternabilidad en el poder y la posibilidad de la ventana de que se cuenten bien los votos y cada 4 años que haya un referéndum de ese tipo. Y eso lo deben de entender las partes, digamos, más antagónicas a Semilla, pero con una beta todavía republicana, democrática. Sí va a ser importante para ellos tener esa operación de comunicación que estábamos hablando bien nítida, que es lo que algunos gobiernos que intentan empujar cambios, en el sentido que sea, no estoy diciendo que estas personas estén haciendo un buen rol en sus gobiernos, pero tenés que medirlos de lo que han logrado de mantener viable su proyecto político por el apoyo, y son obviamente Bukele y obviamente AMLO, digamos, como referencias modernas en América Latina, y lo que los une, cada uno con un estilo muy distinto, es esa brutal capacidad de comunicación que tienen ambos. Entonces, esa parte va a ser vital para... Que es una estrategia. O sea, no es solo el carisma del candidato. Porque, digamos, AMLO, de hecho, no es precisamente muy... Bueno, tiene su estilo, digamos, y le habla a cierta parte de la población. Pero más es la constancia, la estrategia, la forma. O sea, sí tiene que ver eso. Sí, no hay un molde, ¿verdad? O sea, obviamente... Hay formas de hacerlo. Es un millennial, macho alfa, con carisma brutal y que además, o sea, realmente el tipo tiene ángel en ese sentido, que es Bukele, que ha capturado la imaginación de un país. AMLO, su coalición es más pequeña, su apoyo es menos, pero también es un país más complejo, más diverso, inmenso territorialmente. Y es ese tigre manso que te habla así mientras está, si sos rival político, te está o convenciendo porque vente a este lado, te voy a ahorita sacar los huesos, ¿verdad? Y te lo habla todo calmadito. Y en ese caso, Bernardo es muy distinto, pero también, a pesar de que inició como un candidato que era difícil buscar, digamos, entusiasmo alrededor de él, es una persona en estos momentos que yo creo que sí tiene para los tiempos el talante adecuado. Te transmite el tipo que no es un extremista, a pesar de que te lo quieren vender ese tipo de esa manera, que no es un alocado, que no es, que es una persona con la que se puede hablar, es una persona mesurada, es humilde en el triunfo. Y en ese caso, alrededor de esas características del presidente, creo que se puede hacer un proyecto de comunicación exitoso. Y eso se escucha en todos lados, digamos que Bernardo es una persona de consensos, ¿verdad? Y eso, digamos, es bueno en este momento porque eso está haciendo que algunos sectores se acerquen a él, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me parece que monitorear el sector privado tradicional es impresionante los comentarios que le llegan a uno de gente que habla con Bernardo y sale convencida por lo menos de que es un tipo que no se va a enquistar en el poder y que es un tipo con el que se puede hablar. Ya eso con es una un cambio muy distinta de la que le mediaban los
esa gente que verdaderamente vive del conflicto y de azuzar a la gente, que la existe, ¿verdad? Esos asesores de que lo que te decían era que Semilla era el comunismo puro y duro. Hablemos un poco de los siguientes pasos, pero antes de eso les quiero contar de Kemik, nuestro otro patrocinador de hoy, Kemik es la librería, bueno, no solo es una librería, pero es la librería más grande del mundo y no tienen libros porque es una librería virtual. Ustedes básicamente visitan kemik.com, y ahí pueden encontrar cualquier cantidad de libros, ¿verdad? Que ellos les pueden traer a la puerta de su casa. Entonces es, pues, como Amazon, pero aquí. Como Amazon, pero en Guate. Es un Amazon guatemalteco, hecho por guatemaltecos. Y bien interesante. Entonces pueden meterse ahí, buscan cualquier libro y lo encuentran fácilmente. Así que Kemik.com. Es con K, Kemik. No sabía. Las 2 Ks. Y aparte, pues pueden encontrar otro tipo de cosas, porque como es como un Amazon, pues hay otro montón de cosas, ¿verdad? Sí. Pero, pues ahí recomendado que lo visiten. Ahorita estamos metidos en ese relajo de los abogados, ¿verdad? Ese lenguaje ahí complicado de que si un amparo, que no sé qué, que lo aprueban en definitiva, que no, que lo rechazan, que lo mandan a otro juzgado, a otra corte, no sé, ¿verdad? Todo esto. Aquí no tenemos hoy expertos en derecho para que nos expliquen un poco, pero tampoco es la intención, ¿verdad? Porque queremos entenderlo un poco más en el contexto político, pero ¿qué estamos viendo, digamos, hacia dónde va esto? ¿Qué podemos sentir o ver de lo que viene? ¿Puede Bernardo, por ejemplo, Arévalo y Karin Herrera llamar a más manifestaciones de este tipo? ¿Deberían hacerlo? ¿Cada cuánto hay que usar ese cartucho? Porque es algo que no hay que usarlo mucho porque se desgasta. Y creo que también es un poco el problema de Codeca con los bloqueos, ¿verdad? Que a veces son tan constantes y tan seguidos que ya la estrategia pierde efectividad, ¿o no? Es complicado, no sabría muy bien, jurídicamente no sé como cuál va a ser la ruta y así, pero yo creo que aparte de que esta fue, no sé si la primera vez sí, creo que fue la primera vez en que convocaron a la gente a reunirse en un punto, como para defender algo, respaldar algo, pero creo que es algo que la misma población también estaba pidiendo hasta cierto punto, como lo mismo que decíamos, de quién convoca y decían, ¿debería ser Semilla? ¿Debería ser sí o no? Yo creo que, pues por lo que hicieron el lunes, como que sus convocatorias van a ir más dirigidas hacia eso, respaldarlos a ellos o defender algo. Yo sí creo y sí me mantengo en esa postura de que es como, no sé, se están agarrando de enfoques más positivos que negativos. Entonces yo sí creo que van a seguir convocando, pero igual para seguir respaldando, apoyando, defendiendo, igual como un bien común, como alguna meta en común. No creo que se vayan a atrever a decir, vamos a manifestar en contra de Curruchiche, en contra del Ministerio Público. Tiene otra connotación. Porque ahí sí ya, no sé, también pensando un poquito en cómo reaccionan esas personas, pueden decir, no, que está interfiriendo en sus acciones, se ponen muy institucionalistas. Entonces creo que es un desgaste que creo que ya hemos aprendido que no vale la pena, pero sí, pues creo que fue exitosa esa convocatoria y como digo, la estrategia tiene que seguir más enfocada en crear esa comunidad, en alimentarla, en mantenerla y darle a la gente razones por las cuales tiene que seguir ahí, pues políticamente hablando. Y aparte de eso, creo que sí es importante también en esa estrategia, no sé, que vuelvan a usar bien las redes sociales porque sí se ha visto que se apagaron un montón. Lo abandonaron, sí, es cierto. Y es que, desde que ya se proclamó como binomio electo para el 2024, como que sí hubo cambios en la comunicación y sí se perciben, la gente lo está empezando a percibir, entonces sí es urgente que vuelvan a revisar todo eso. Y el reto ahí también está en cómo en estos tiempos lograr hacer un mensaje tan bueno y comunicacionalmente efectivo que no se pare, porque eso es muy difícil, porque sí hay sectores muy críticos, entonces no siempre puedes convencer a todas las personas, pero sí, no se tienen que meterle más cabeza cómo hacer un discurso que no vaya a separar tanto a las personas. Sí. Eso, y quizá también les sea bastante útil explicar, pues, o sea, es difícil como ciudadano a veces tener esta cultura de entender el Estado, entender políticamente cuáles son, no sé, los retos, ¿verdad? Porque muchas veces asumimos que el Ejecutivo tiene el poder absoluto de todo, cuando realmente no es así, pero entenderlo no siempre es como tan fácil. Entonces, otro reto para
Semilla va a ser explicar, pues, por cuáles son sus impedimentos y explicarlo de una manera en que toda la gente lo entienda, no solo como, es que pusieron un amparo y no sé qué, y esto no se Exacto, pide, y es algún no sé abogado qué. explicándolo a la verdad. Ajá, Sí. porque ayer entiendo que me dio mucha risa porque les denegaron una apelación, de una recusación, de un amparo y no sé qué, y vimos el tweet y con varios colegas estábamos así de... ¿Qué es esto? No entendía, ajá, y No, hasta el yo leí el NetCenter se comunicado, confundió, primero que el ¿sabes? comunicado larguísimo, Sí, ¿verdad? O sea, una yo cosa creo que eso no- así que no te explica mucho, no entiendes Qué mucho. horrible los abogados. Ajá. de este Malísimo, país. es que De hecho. sí, los abogados son muy malos comunicadores, ¿verdad? Sí, Eso. y de hecho, la mejor comunicación ahí fue el tweet de Andrea Reyes. Sí. Que ella dijo, Que eran resumen, 3 seguimos, líneas, ¿verdad? Ajá, resumen, Ajá. Semilla sigue. Eso está súper bien. Pero, exacto, y totalmente de acuerdo con vos en que lo que me falta es que eso me lo pasen a un TikTok, por ejemplo. ¿Verdad? Así es. Sí. Y que entonces la gente lo pueda entender ahí, que sea muy fácil, Así es. que circule por todos lados, que te lo expliquen. O sea, yo creo que un Semilla ahorita, que no sea solo, y tal vez un poco iría con la estrategia de en qué momento convocan a la gente, pero también no solo salen a protestar, sino que salen a explicarnos qué está pasando. Eso es. Ajá. ¿Verdad? Sí, creo que eso sería más efectivo a veces y... Ay, no sé. Se me fue. Sí, no, Pero sí, pero es eso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Y es parte de que falta una estrategia más unida. Y digamos, gente dentro de Semilla te dice, sí, nos falta una estrategia un poco más coordinada, ¿verdad? Pareciera como que están un poco descoordinados, tienen mucho encima, o sea, se entiende, digamos, esa limitación humana, ¿verdad? De que no podemos estar viendo 10 cosas a la vez, pero sí, la pata de la estrategia de comunicación ahorita está floja, es tal vez una de las que está floja, y falta ponerla al frente, ¿verdad? Porque al final es lo que te va a mantener con esa fuerza que tienen ahorita, que parecieran tener ahorita. Yo creo que, por ejemplo, la estrategia de haber llamado a la gente, que la gente llegara, fue buena. Salió Arévalo a decirlo en un video, digamos, se movieron, hubo movimiento, llamaron a gente, o sea, sí se vio una estrategia coordinada, pero eso tiene que ser permanente, creo yo. Ujú. Sí, yo creo que otro tema también que ahorita comenzará a sonar un poco más es todo este asunto del presupuesto. Que creo que hay algunas voces que empiezan pues a hablar de ello el viernes, creo que va a haber otra sesión para ver eso y lo que entiendo es que hasta ahorita el presupuesto que les llegó al Congreso es de 124,000 millones de quetzales y pues la propuesta de Semilla o lo que se sugiere es que necesitarán 127. Entonces pues ya hay algunas voces que cuestionan un poco eso de cómo así, si antes cuando eran oposición pues hablaban de que... no era necesario pues tener un presupuesto tan oneroso, pero ahora sí. Entonces, ese tipo de cosas son, creo que las que tienen que analizar y ver cómo van a responder, cabal, para ya sea convencer a la población o justificar por qué están pidiendo este tipo de cosas. Sí, ser un poco más claros en ese sentido, Javier. Ujú. Sí, voy a parafrasear algo de lo que ustedes dijeron solo para remarcarlo, no con ánimos de repetir. Comunicar es hacer un ejercicio de mediar lo que está pasando en este caso y así lo tienen que entender. Lo peor es que los voceros sean abogados. Nada en contra de los abogados de Semilla, solo es por defecto, no va a ser así. Los mejores voceros, digamos, en los términos legales o los que más me gustan a mí son precisamente los que te ponen en términos simples lo complicado. En un país donde la ley está hecha no para entenderse y sobre todo como la manejan, sino para oscurecerse. Es un arte Entre la oscura resolución de la OEA, no la última, sino la penúltima, hacía una mención precisamente a eso y me encantó ese tortazo que le pegan a... El colombiano. Sí, Eso no, fue la no, última. estaba escrito Ok. que te dice que las resoluciones de las instituciones guatemaltecas están hechas para no entenderse. Cuando debiera ser al revés el espíritu, ¿no? Además, ya no hay aquellos ejercicios donde salía Santiago Palomo de la CC a explicarte y a atender a la prensa, Sí, sino... ¿no? Ya no hay grupo de prensa. Exactamente, esta distancia que han tomado las instituciones con la prensa es fatal. Hay que mejorarlo. Y en ese caso, uno lo normaliza. Y de hecho, cuando uno hace análisis, a veces se empieza hablando como abogado. Y eso es lo que tenemos que apartarlo. Y Semilla tiene que entender que ese ejercicio de comunicación todo el tiempo tiene que ser que la gente tenga claro qué está pasando, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Lo estoy puerilizando, pero es que para la masa ese es el tipo de comunicación. Sí. Los espacios críticos son otros. Sí. Esa es la mara que oye tangente. La verdad. O sea, pero lo otro es TikTok. Y necesitas eso para tener todo el tiempo esto viable. Y AMLO lo hace con las mañaneras. Eso es su estilo. Le funciona ahí.
No tiene que ser necesariamente así, pero tiene que haber un manejo ágil de la realidad todo el tiempo. Y esa parte, como decía Yaneli, se siente que ha flaqueado y tiene que relanzarse con una claridad. Eso no es a partir de que sea en gobierno, eso es ya. Sí, también. Eso es Ahorita. ahora, porque sí se sintió un bajón desde la campaña que terminó. Y no, o sea, esto seguimos exactamente en un pulso que debió haberse resuelto en las redes, pero no se ha... en las urnas, pero no se ha resuelto en las urnas. Entonces tiene que seguir el tambor batiendo. Y ojo que mi impresión es que, digamos, ahorita Arévalo y el binomio, digamos, Arévalo y Karen, pero digamos, Semilla en general, creo que tiene una apertura bastante buena hacia la prensa, ¿verdad? O sea, dan entrevistas yo a creo todos que eso lados. va a ser así. Y está bien, o sea, yo creo que tiene que mantenerse también. Incluso yo lo remarcaría, yo lo haría explícito, diría, Sí. A diferencia anteriormente Exacto. a nosotros. Bueno, Y además... hacen verdaderas conferencias de prensa donde la prensa puede y preguntar. un punto que yo quería decir con esto del presupuesto, esas son discusiones que deberían de ser técnicas y que en todo país no abarcan a la masa de la sociedad, a menos que algo muy grave pase. Incluso está el antecedente guatemalteco. El primer año de Yamatei, las últimas movilizaciones masivas que habían habido antes de las actuales, había sido precisamente por el tema del presupuesto, porque era un robo descarado. Y en ese sentido, otra vez, hay que entender que lo técnico y lo político son importantes de balancearlo. Y yo creo que Semilla tiene que revisar esto de pedir un presupuesto ampliado. No es un buen mensaje. Saliendo de las urnas, después que han dicho que no van a subir impuestos. Yo lo puedo entender, y estoy seguro que Jonathan Mencos, que es técnico en el asunto, y esa es su expertise, lo fiscal, que haya una justificación para hacerlo, pero... Y lo voy a puerilizar, porque no conozco al dedillo el proyecto del primer año de gobierno de Semilla, pero 3,000 millones de un presupuesto de 127, si ya el actual es de 124, estar peleando por eso es un mal talking point para comunicar. Sí. Te obliga a un ejercicio de comunicación profundo, donde la gente va a perder la atención. Que no tenés ahorita el tiempo. Mientras que te ocupa una línea de decir, no vamos a subir el presupuesto nacional. Así de simple, ¿verdad? Yo no lo haría. Yo creo que es una tontería meterse en eso en este momento con lo que está pasando. No le den balas a sus enemigos. Consejo gratis para Semilla. En ese caso. Y sí tienen que volver a encauzar el tema de la transición. Creo que hay un debate de estrategas si se tenían o no que levantar de esa mesa. Pero... ya ve uno que en este caso se está viendo cómo se regresa. No solo hay que hablar por el tema del presupuesto, que eso es un tema de la comisión, pero del Ejecutivo también, ¿verdad? El proyecto de presupuesto que se presenta. Y la misma OEA, yo creo que en ese caso no es que le crean a Yamatei verdaderamente que él va a dar su vida por la transición, sí, pero lo están emplazando. O sea, el estar sentado ahí es... y lo están poniendo la OEA, así lo dijo Almagro, hay voluntad del Ejecutivo para tratar de hacer un cordón sanitario a aislar al núcleo de golpistas. Sí. Yamatei, eso no es golpista, hay un montón de matices para saber si realmente incluso Yamatei ya es el que está dirigiendo la orquesta en este caso, ¿verdad? Yo no dudo que él quisiera dar un golpe de Estado, o sea, eso es lo que yo pienso. En el fondo de eso. Sí, pero hay que comprarle el cheque que está emitiendo al valor que lo está firmando. Sí, no estás en el golpe, entonces lo que hay que hacer es, bueno, papito, ya que vas a dar la vida, no quiero tu vida, no me vale. Vale, esa es una vida muy barata. Pero sí hay cosas que puedes hacer al respecto y podés... precisamente, ¿verdad? O sea, el resto de golpistas que tenés alrededor, hace llamados públicos, opera, trabajalo, deja en claro que las fuerzas de orden público no van a prestarse órdenes ilegales. Eso es lo que tiene que uno que hacer en este momento para hacer ese cordón sanitario alrededor del núcleo duro de golpistas. Sí, hay que incomodarlo un poco, porque también hay que sacarlo como de esa... porque él dice, yo voy a entregar el poder, yo aquí hago mi show, aquí están las cajas, tomen, les imprimí las leyes por si no las pueden buscar en internet, ¿verdad? Que fue un poco lo que hicieron. Que fue un chiste, ¿verdad? Sí, fue un chiste. Yo fui a cubrir eso, fue horrible. ¿Fuiste a cubrir? ¿Y cómo lo viste? Era todo puro acto de graduación, así, ver un montón de gente traer los papeles y se saludó. Yo no sé qué conversación tenían, pero yo siento que era como... sí, aquí están los documentos, mire, y pues así, se hacían como que revisaban y todo, y el otro, sí. Qué interesante. Y así 40 veces. Sí, no solo eso, sino que esas reuniones que te tocan cubrir, Yaneli, ese es precisamente desde el punto de vista comunicacional, que es lo que necesita Semilla, como hemos dicho, apuntalarlo. Es una tribuna hermosa para si el cuate sigue en modo golpista, si está yendo a decir cosas ambiguas como aquí hubo injerencia y te las deja colar, este tipo de cosas. Sos Arevalo se la devolves en la siguiente reunión pública. Sí. Entonces, es una tribuna la que te está dando. Y además, ahí sentado, Almagro, estaba sentado Arevalo y se para Yamatei a decir, bueno, yo voy a entregar el poder, pero los casos judiciales van por ahí y siguen otra cosa.
disculpe, presidente, pero ahí no hay aquí legalidad, hay una pues, institución que está violando el orden constitucional, está metiendo en el tema de partidos que no tiene nada que ver. Le pedimos que sus mensajes sean fuertes en contra Usted ha dicho que va a poner su vida, no es eso lo que queremos es liderazgo. Ajá. ¿Qué opina? Entonces también incomodarlo un poco, ¿verdad? Sí, simplemente trabajar con lo que hay. O sea, igual ahorita viendo esto de transición, hay sectores que claramente han mostrado su interés porque si sigue ese proceso, bueno, te vas a negociar con esos sectores, que entre esos está igual el sector privado conservador, que lo ha dicho, así ha sido muy enfático, en que tiene que seguir ese proceso. Bueno, o sea, ¿cómo vas a negociar con ese sector para que también, o sea, qué contribución pueden hacer para que también todo este proceso se facilite? Porque yo entiendo también esa lógica de Semilla de, bueno, no podemos hacernos los locos y hacer como que sí, transición y que todo va encaminado cuando por la otra vía pues nos están poniendo amparos, nos están impidiendo todo y hay una amenaza de que no vamos a tener partido. Y que pues eso afecta más a los diputados, pero igual es un golpe bajo para ellos, ¿verdad? Entiendo por ese lado, pero también siento que, estratégicamente hay que ver quiénes están pidiendo que sí siga ese proceso y a partir de ahí trabajar y tomar las decisiones de si es mejor reencaminar ese proceso de transición o bueno, ¿qué otra vía van a usar? Claro, que esa es la parte importante. Pero bueno, yo quiero cerrar. Creo que la discusión estuvo buena. No sé si quieren cerrar con algo de qué vemos, qué podemos esperar para las próximas semanas. Hay mucha incertidumbre, creo yo. Yaneli, no sé qué ves entre tus fuentes, entre tus contactos. ¿Qué esperan? Déjame pensar. Todavía, alguien me decía que todavía hay grupos, particularmente entre los alcaldes. Ahorita creo que hay Arévalo hizo un llamado a los alcaldes también, ¿verdad? Que eso va a estar interesante, a ver quiénes responden. Porque parece que hay ya grupos de alcaldes y algunos diputados que están acercándose a Semilla y decir, miren, pues aquí estamos, nosotros no estamos con esto, queremos que se siga el proceso de transición y vamos a trabajar con ustedes, ¿verdad? Incluso gente que se está saliendo de la UNE y demás. Parece que a Sandra no le contestan el teléfono ya muchos de sus sus diputados, ¿verdad? Porque estaban ahí, pero ya no le contestan el teléfono. Entonces parece que las cosas también están cambiando. O sea, se está empezando a sentir esa reorganización. Hay gente que cada vez más claro está que no es viable el golpe. Lo siento de esa forma. La duda es qué va a pasar en el MP si esto termina con la curia del MP afuera, porque realmente se hizo bien socialmente el aislarlos al tal grado que ni siquiera se puede seguir sentando en la poltrona de Gerona la señora, o si es que queda aislada. En ese caso, muy mermado su rango de acción, por lo menos por un tiempo, y alrededor de esto, aunque pues seguro para otros temas la coalición en contra del gobierno va a ser más amplia, ¿verdad? Sí. Lo único se está volviendo tóxica. Entonces, ¿qué vamos a ver? ¿Qué espero yo? Es difícil una situación tan volátil, pero todos los caminos conducen a la 9ª calle y 11ª avenida de la zona 1. La Corte claramente no está lista todavía. Ese es un tema importante. Están pateando el balón. Para ir dirigiendo la presión y en esa mediación que deberían hacer de quién es el bueno y quién es el malo. La Corte no está lista para romper del todo, aunque como he dicho, las señales macro, si uno mira el proceso, han sido claras de que no están de ese lado golpista. Hay que mantenerlo socialmente, hay que actuar en ese sentido, pero también el otro lado ha mostrado ser a partes iguales radical, desesperado y estúpido. Entonces vamos a esperar también que sigan en su huida hacia adelante. Y la situación va a llegar a un momento tenso máximo. O sea, yo no miro al MP en este caso ya teniendo alguna posición sensata de coexistir, como decía un ya pasaron la línea privado, un vocero informal del sector privado tradicional, ¿verdad? O sea, eso ya es inviable. Entonces, tensión máxima, Arévalo asumiendo, creo que se logra incluso que se evite la cancelación espuria de Semilla, aunque el proceso seguramente seguirá después encausado de alguna forma. Hay que ver también cómo se va configurando el tema del Congreso. En este caso, por su misma posición, porque Dios da, Dios quita, ¿verdad? O sea, la gente de Vamos o del ala más sandrista de la UNE, que también se está desgranando, está debilitado un poco su proyecto para lograr la junta directiva del Congreso. Ahorita hay una tercera vía que tiene más fuerza, una tercera vía que quiere sentar a Semilla y ponerle condiciones a cambio de que no tenga Vamos y los más duros el Congreso, pero ese grupo de congresistas es un grupo donde hay gente electa y financiada por el narco, donde hay gente puesta ahí por Miguelito, donde hay gente de todo tipo y que está acostumbrada a esa negociación con el Ejecutivo de nos vamos a sentar y es sentar en algún momento, hablemos de placitas, hablemos de contratos y eso
por coherencia uno esperaría que no está sobre la mesa. Las señales que ha dado Arévalo, que ha dado Jonathan Mencos, en ese sentido son muy claras de que eso no va a estar sobre la mesa. Entonces hay un shock al sistema también que hay que ver cómo se resuelve. Yo tampoco creo que hay que ser nada más de pensar, es un shock al sistema. Ese shock al sistema significa que inmediatamente los actores aceptan nuevas reglas de juego. Va a haber una resistencia. La cosa es, esa resistencia, si puede operar bien el proyecto de Semilla para que no sea una resistencia pues a cara o cruz y de gente en la colina haciendo de que esta es el último frente de batalla, sino que va a haber un bloque muy duro en ese sentido, peleando por esos espacios, esa corrupción, y va a haber otro que van a decir, bueno, tal vez ya no puedo tener lo que tenía antes a nivel de esas plazas a dedo para mis familiares y todo, pero puedo regresar a mis comunidades, decir que luché porque en el puesto de salud, en educación, etcétera, algunos cuadros técnicamente viables donde me da rédito político tener otro tipo de negociación, aunque no es lo que estabas acostumbrado ni para lo que pagaste tu curul, pero es algo. Pero ahorita estamos en la fase donde llegan a tocarle la puerta al gobierno entrante para ver para medirlos un poco, para ver hasta dónde van a llegar. Y en ese sentido también, del otro lado, pues Semilla, llamando estas conversaciones con distritales o con alcaldes, van en ese sentido para tomarle la temperatura. ¿Yaneli? No, pues yo creo que, pues aparte de todo lo que mencionabas, para no repetir, creo que sí, algo que podría venir en las próximas semanas es, pues viendo la reacción, igual hablando de ese amparo, que no le dieron la apelación de la recusación de no sé qué, pero me llamó la atención que los net centers usaron la narrativa de Semilla está muerto, o sea, de una vez lo daban así. Entonces yo creo que ese es el tipo de estrategias que usan cuando ya no tienen nada realmente. Sí. Entonces creo que hay que tener un poco de cuidado con esos mensajes y sobre todo con no replicarlos, no darles por dónde, porque eso es lo que ellos quieren, que uno va a replicar el mensaje, causar el pánico, deslegitimar todo, ¿verdad? Y también creo que otra razón para que estas personas pues sigan con estas narrativas es que el lunes se vio que Arévalo y Karen Herrera todavía tienen ese respaldo ciudadano. Entonces lo que van a buscar es también como que disminuir ese acompañamiento de la población a través de, no sé, noticias falsas, lo que ya conocemos. Eso y aparte, no sé, ataques como personales de, no sé, patadas de ahogado al final. Y lo importante, como digo, es solo no replicar todos esos discursos, no darles por dónde y dejarlos que ellos hablen entre su circulito y ahí que se quede todo. De ahí no sale. Pero bueno, Yaneli y Javier, qué bueno tenerlos por acá. Y qué alegre que pudimos platicar. Y con ustedes, pues gracias por acompañarnos en otro programa más de Tangente. Y nos vemos mañana con más contenido. Recuerden seguirnos, darle like y pues ahí estar pendientes de todo lo que sacamos. Chao. Bye.